Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Se encuentra aquí con nosotros José Augusto Briones, no Augusto. Esto lo aclaramos ya públicamente. Gracias, Eduardo. No Augusto, Augusto Briones, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. El tema que nos convoca en esta mañana, gracias por su presencia, es cómo se articula el proyecto de ley de fomento productivo al Plan Nacional de Desarrollo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a la ciudadanía. En efecto, el rol de SEMPLADES es la implementación del Plan de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. ¿Qué es el Plan de Desarrollo? Podríamos decir que es la hoja de ruta que sigue y aplica el gobierno para poner de manifiesto un Estado que es protector de derechos para los más desposeídos. ¿Qué significa esto? Que el plan tiene 3 ejes. El primero, derechos para toda una vida. El segundo, economía al servicio de la sociedad. Y el tercero, más sociedad, mejor Estado. Digamos que ese es el paraguas que de alguna manera tiene la ley que se ejecuta mediante 4 ejes. La ley se llama de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Digamos que ese es el marco de Estado para la ejecución de esta ley, que en definitiva provee el marco para una puesta en marcha de derechos para el ciudadano. Si me permite, el eje 1 y el eje 2, bueno, todos demandarían una explicación detallada, pero el eje 1 y el eje 2 parecen estar relativamente claras de acuerdo a sus títulos. Derechos para todos durante toda una vida es el 1, el 2, economía al servicio de la sociedad. ¿Qué significa el 3? Más sociedad, mejor Estado. Más sociedad, mejor Estado significa que el proceso participativo, por ejemplo, el plan de desarrollo es producto de un proceso de más de 200 talleres, 12.000 personas que dijeron esta es la ruta que Ecuador debería continuar para los próximos 4 años. ¿De talleres efectuados cuándo? ¿De qué proceso estamos hablando? A inicio de gobierno se hicieron una serie de talleres de carácter descentralizado con universidades, con organizaciones comunitarias de base que de alguna manera establecieron cuáles serían las propiedades, cuáles serían las prioridades. De ahí surgen estos 3 ejes. Al decir más sociedad, mejor Estado significa procesos participativos y el Estado al servicio de la sociedad, garante de derechos. Este plan tiene un telón de fondo de derechos durante toda una vida para los más desposeídos. De ahí se desprenden los 4 ejes de la ley de fomento productivo. Significa trabajo, inversiones, pero ese pero es importante, estabilidad y equilibrio fiscal. Ese podríamos decir que es la inspiración filosófica de la ley que se acaba de aprobar. Ya no se habla de plan del buen vivir. ¿Desde cuándo? En efecto, el plan del presidente Moreno es toda una vida. El plan del buen vivir fue el plan del gobierno pasado, igual ejecutado y monitoreado por SEMPLADES, pero este es un nuevo ejercicio político caracterizado por toda una vida. ¿Qué significa este cambio conceptual? Conceptualmente, asumimos que es más que un cambio de nombre. Es más que un cambio de nombre, significa la focalización de los esfuerzos del Estado y derechos para todos durante toda la vida. Todas las acciones del Estado se dirigen hacia ello, hacia garantizar y proveer derechos, principalmente a las personas que menos tienen, con una economía al servicio de la sociedad y un Estado que está al servicio también de todos estos derechos. Aquí se configura conceptualmente lo que se denomina como el Estado agente, o sea, el Estado proporciona, es un mediador, ¿sí?, entre el derecho y la acción de gobierno. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué importancia tiene en esto la corresponsabilidad? Y se lo pregunto porque es evidente que el Estado parece estar condenado a ser deficitario en la prestación de servicios. Siempre los problemas superan a las soluciones. Y es evidente que los problemas se originan en la cultura, en la forma de vivir, en la forma de hacer bien o mal las cosas. Y me refiero, por ejemplo, en el campo de la salud, a veces también de la nutrición. No es solo un problema de carestía el no acceder a una canasta básica, también es un problema de mala elección de alimentos, etc.
Es decir, tiene que ver con un comportamiento cultural y social. ¿Qué importancia se le da a la necesaria pedagogía pública para que haya una adecuada corresponsabilidad? El enfoque de fondo, y si podríamos decir el cambio, tiene que ver en pasar de un Estado proveedor a un Estado que facilita herramientas y forma capacidades. Eso es lo que se está haciendo en el sistema educativo, en el sistema laboral, de tal manera que se rompe ese círculo de provisión permanente, sino que el ciudadano, al tener más sociedad, mejor Estado, se inserta en los procesos de desarrollo. Digamos que ese es el cambio fundamental. Ahora, toda esta construcción conceptual también tiene un antecedente. Los planificadores parecen vivir en el último, en la torre del castillo, aislados del resto de la sociedad. Formulan planes, ratifican, validan ideas, pero parecen vivir divorciados de la realidad. ¿Cómo hacer que todo esto permee y baje primero a todos los actores del Estado, todos los protagonistas de la administración y la gestión pública y de la sociedad? Primero, procesos participativos que los hemos puesto en marcha. Segundo, estructuras desconcentradas. Semplades no se queda en una torre de la calle Juan León Mer y Patria, sino que tiene 8 oficinas plenamente desconcentradas en las zonas de planificación del país. De ahí que tenemos un proceso de retroalimentación continua entre lo que está pasando en territorio, lo que está pasando con los diferentes niveles de GATS y una oficina que retroalimenta, digamos que el tablero central de la planificación del país está aquí, pero alimentada por 8 zonales diversas que representan justamente lo que es el país y permite que el proceso de planificación sea un proceso vivo, interactivo, aterrizado. Justamente yo el día viernes pasado tuve un ejercicio de planificación en la oficina que tenemos en Guayaquil, recogiendo todas las impresiones. Es importante ver que las prioridades son diferentes. La prioridad de planificación de Guayaquil es diferente a la que tenemos en una oficina que cubre la Amazonía. ¿Por qué? ¿Cuáles son las distinciones? Porque nosotros de alguna manera recogemos las necesidades ciudadanas. La planificación desconectada del sentir y de la necesidad ciudadana pasa a ser un simple ejercicio retórico, que es lo que no queremos tener y es lo que usted mencionaba. Si usted va a Guayaquil, la primera necesidad es empleo. Si usted va a la zona 1 norte, la primera necesidad es seguridad. De ahí que bajo un paraguas que usted tiene de planificación, tiene que ser pertinente en la respuesta en cada uno de los territorios. Ahora, ¿cuál es el rol de la Secretaría de Planificación en cuanto a la constatación, la confirmación del alcance de metas y resultados? Sí, nosotros tenemos un ejercicio vivo participativo. Digamos que el monitoreo del plan de desarrollo lo hacemos de manera permanente. Uno de los elementos claros que de alguna manera evidencia la ejecución de la política pública es presencia del Estado, ubicación de recursos. De ahí que una de las formas es que la inversión pública es monitoreada y priorizada por Semplades. Semplades, de alguna manera, es quien determina en qué se invierten los recursos. ¿En qué se debe invertir? Pero luego no constata si se invirtió bien o no. Hacemos el monitoreo de la inversión de la política pública. De ahí que los equipos técnicos dicen, por ejemplo, se va inversión para construir escuelas, para hospitales. Se hace la verificación de beneficiarios, del impacto y del efecto, que es de alguna manera lo que en la práctica pone un plan vivo. De lo contrario sería simplemente un libro. Acá no, es una ejecución de Estado. Es que se lo pregunto porque en alguna ocasión tuvimos aquí un diálogo con un representante de Semplades y yo le preguntaba de alguna manera dónde estaban las Semplades cuando se ejecutaban más de 600 obras que quedaban inconclusas. ¿Dónde estaban las Semplades cuando se distraía recursos en otras cosas que no eran los objetivos previamente validados? ¿Dónde estaban las Semplades cuando se constataba que hubo corrupción en muchos procesos que involucraron ingentes recursos del Estado? Nuevamente lo pregunto, ¿dónde estará las Semplades a la hora de llevar control sobre todos estos aspectos? ¿Dónde está hoy las Semplades? Está en un proceso serio y profesional de monitoreo de la ejecución de las finanzas públicas en amplia coordinación con el Ministerio de Finanzas. Uno de los temas que
me he propuesto con el ministro Martínez es hacer un acompañamiento técnico en la ejecución de las finanzas públicas, más aún en un ámbito de escasez como el que tenemos ahora. Es acompañamiento técnico profesional para que los pocos recursos que existen deban ir donde tienen que ir de acuerdo a un plan que fue realizado de manera participativa. Entonces volvamos al principio. La pregunta inicial era cómo se articula el proyecto de ley de fomento productivo al Plan Nacional de Desarrollo. Yo le preguntaría cómo se articula las EMPLADES respecto del cumplimiento de las metas del proyecto de ley de fomento productivo. El proyecto de ley tiene 4 ejes que son plenamente consistentes con los 3 grandes ejes programáticos. Al hablar de fomento productivo, se está fortaleciendo el sector agropecuario, al sector acuícola y pesquero mediante tratamiento especial tributario, que digamos es el primer eje de la ley. El segundo tiene que ver con atracción de inversiones y es exoneración de impuestos a la renta al tejido empresarial, pero con énfasis principalmente en lo que son pequeñas y medianas empresas. Además, en este eje de atracción de inversiones existe un incentivo de carácter territorial. Por ejemplo, nuevas inversiones en poblaciones fronterizas tienen 20 años de esta exención. Para el resto del país, 12 años. Para Quito y Guayaquil, 8 años. Y si son inversiones en turismo, 20 años. Entonces, aquí hay 2 componentes a la vez. Uno que tiene que ver con equidad territorial y lo segundo, el énfasis en poblaciones que tradicionalmente no han sido atendidas. Si usted se pone a ver, por ejemplo, 20 años de turismo, si en Manabí o en Esmeraldas, si es una inversión turística, tiene 20 años, entonces estamos viendo que hay una prioridad del Estado en situaciones territorialmente particulares. El tercero tiene que ver con la generación de empleo, que es lo que más clamor existe. Y aquí hay un eje claro que tiene que ver con el impulso a la vivienda de interés social y la simplificación de trámites para esta actividad. Pero si me permite, esto sigue estando en manos del Estado, es una decisión, son programas estatales. Exactamente. Pero la ley de fomento productivo básicamente se rige por la exoneración de impuestos, la exención de impuestos, el perdón a las obligaciones y compromisos de muchos actores económicos, con la esperanza de que esto se traduzca en reinversión y en nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo se va a medir esto? Bueno, se va a medir en la medida, que existan resultados que se va dando. Por ejemplo, algo muy concreto tiene que ver el impulso a la construcción de viviendas. Se sabe que el sector de la construcción es uno de los que más mano de obra no calificada recoge. Se dice que por cada empleo directo que usted tiene en construcción, tiene 7 empleos indirectos. Creemos que es una manera de dinamizar la economía. La medición por unidades de vivienda y por efectos indirectos. Ahora, otro aspecto importante para todas estas actividades de fomento productivo, atracción de inversiones, tiene que ver la necesidad de tener estabilidad y equilibrio fiscal, porque de lo contrario estaríamos abundando en lo mismo. Y eso es algo que la ley tiene como espíritu principal y fundamentalmente que sea gradual y evitando un shock en la economía. De ahí que se dan estos 3 años hasta el 2021 para tener un periodo de estabilidad, para tener equilibrio fiscal. Entonces, estabilidad hasta el 2021, convergencia, que es luego de este periodo llegar al 40%, o sea, llegar a la relación 40% deuda-PIB, y luego tener sostenibilidad. Entonces, se espera Estamos hablando al final del gobierno del presidente Moreno. Al 2021 tener una economía equilibrada, sin shock, promoviendo empleo y sobre todo orientando los esfuerzos hacia los que menos tienen. Como usted se habrá dado cuenta, esta ley no es un paquetazo, sino es evidentemente. Es un conjunto de medidas que lo que trata es de que el sector privado productivo sea el tren de la economía, pero de manera gradual. Evidentemente, sí. Es precisamente por eso que algunos la impugnan y la critican, aquellos que están más bien en la línea de las medidas de choque y de los golpes violentos de timón.
Pero ¿será la CEMPLADES la responsable, para finalizar este diálogo, será la responsable de ir entregando cuentas, de ir dando informes sobre el avance de las metas planteadas? La CEMPLADES está ejerciendo su rol de orientar la planificación pública y en ese sentido de monitorear y dar las alertas pertinentes a quienes ejecutan la política pública. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. 7 de la mañana con 53 minutos. José Augusto Briones, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, esta mañana aquí en Primera Impresión. Vamos, como siempre, si me permite, usted y también nuestros amigos televidentes, que les recomendemos la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice: Colombia confirma la identidad de los restos. El anuncio lo efectuó el fiscal general del país vecino, Néstor Humberto Martínez, tras culminar las pericias forenses, y esperamos que esto de alguna manera mitigue o ponga término a la expectativa y al dolor de los familiares de nuestros colegas de Diario El Comercio. Mike Pence inicia gira regional en Brasil. El vicepresidente de Estados Unidos visitará Quito. Mañana llega con una agenda de 3 puntos. Mañana en la tarde ya estará aquí el vicepresidente de los Estados Unidos. Y para concluir, el Metro de Quito completó su presupuesto. El Banco Mundial hizo entrega de $230 millones para la terminación de la obra. 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias como siempre por su sintonía. Muchas gracias. Mañana desde las 6:55 tengan una muy buena jornada.